Nos encontramos en las inmediaciones del Castillo Templario en Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo, en León. Lugar emblemático de paso del Camino de Santiago francés, pero que también hace de punto de inicio para la travesía del Camino de Santiago de invierno. ¡Comenzamos el Camino de invierno! Este camino se puede comenzar desde el albergue, pero nosotros lo hacemos desde el puesto de información de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, donde obtenemos la credencial y unos valiosos datos de interés sobre alojamiento. Desde aquí, bajamos por la calle Cruz de Miranda y muy pronto encontramos las primeras señales del camino. Aquí encontramos el primer mojón oficial del Camino de invierno. Accedemos a una pasarela para evitar la carretera principal y al mismo tiempo avistamos el puente Mascarón, por el que tendremos que salvar el río Boeza. Un puente que algunos entendidos sitúan sus orígenes en la época romana, aunque la actual construcción es del siglo XVIII. Señal y ya nos lleva para acá. Seguimos por la calle Matadero dejando Ponferrada y el río Boeza a la derecha. Este río muy pronto mezcla sus aguas con la del río Sil. Abandonamos el asfalto e iniciamos una pista de tierra que va cometiendo las faldas del Monte Pajariel. El perfil va ganando altura suavemente y con ello vamos obteniendo buenas panorámicas de la ciudad de Ponferrada. A nuestro frente también observamos el mar de chopos entre los que serpentea el río Sil. Llevamos 4 kilómetros y estamos terminando de rebasar Ponferrada. Son los primeros kilómetros de un camino que tras 15 años de esfuerzo por parte de sus asociaciones se hizo oficial en el año 2016. No sé yo, ¿vosotros que es verano? Pues no, viene. Llegamos a un singular tramo que poco a poco se va encajonando en las entrañas de la tierra y cuya techumbre la conforma el entramado de ramas de los árboles. Salimos del corredor y poco después nos introducimos en la población de Toral de Merayo. Aquí, un puente medieval de orígenes romanos permite que crucemos el río Oza, o Valdueza, como lo llaman aquí los lugareños. Toral de Merayo, vamos a intentar sellar en el bar. Pues no hay mucho sello que valga por aquí, a ver si encontramos otro sitio. Aquí no había sello, pero sí 2 templos. El primero correspondiente a la antigua ermita del Santo Cristo del Nogaledo, y el segundo, la iglesia neoclásica de San Salvador, que data del año 1772. Tenemos que decir que existen restos de otra iglesia con la advocación a San Salvador, de origen mozárabe, pero hay que desviarse unos cientos de metros antes de llegar a esta población. Siete kilometritos, salimos ya de Toral de Merayo. Nos vamos del pueblo con las ganas de ver sellado, de haber visto algunas de sus iglesias cerradas, pero bueno, continuamos el camino. ¡Shh! ¡Shh! Oye. Un pequeño momento de tensión que afortunadamente solo se quedó en ladridos. Te queda todo flojo, ¿eh? Y con el corazón a 400. Continuamos el trayecto ascendiendo una pequeña loma en la que empezamos a advertir la presencia de plantaciones de viñedos. Ahora para abajo. Uy, buena bajadita. En la bajada ya se aprecian los tejados de la siguiente población, Villa Libre de la jurisdicción. Pero los árboles frutales también tienen su hueco, y nosotros pecamos como Adán y Eva al coger el fruto prohibido, en forma de pera, por cierto. En esta localidad se ubica la ermita del Santo Cristo de la Veracruz, también conocida como San Roque de Villalibre de la Jurisdicción, y se construyó en el año 1652. Justo aquí hay una fuente para reponer líquidos. Muy característico de estos pueblos son las casas balconadas en madera,
donde el paso del tiempo es evidente en alguna de ellas. El siguiente municipio, Priaranza del Bierzo, dista 1 kilómetro del de Villalibre. Un buen acerado nos libra de cometer imprudencias en el pequeño tramo de la Nacional 536. Entramos ahora en el término municipal de Priaranza del Bierzo. Atravesamos el pueblo por su calle real. Calle Real. Bueno, pues salimos del priorato también con dificultades para sellar. No hemos encontrado ningún sitio. Tomamos ahora una sosegada pista de tierra ascendente que endurece un poco su pendiente, que se puede decir antesala a la subida que nos espera un poco más adelante. Estamos afrontando la primera gran subida fuerte del día. Llevamos 12 kilómetros. Hace calor. Allí a lo lejos dejamos Ponferrada ya. La subida termina en la carretera. Hay que cruzarla para seguir por esta pista asfaltada. Y entramos en Santalla, Balcón del Bierzo. Ahí hay un mirador. Desde el mirador Balcón del Bierzo se aprecian las barrancas de Santalla, una formación arcillosa provocada por la erosión natural y que está situada a los pies del mar de Chopos que impide ver el paso del río Sil. Un entorno único que merece su tiempo de disfrute. Continuamos el itinerario, pero antes de afrontar el exigente tramo que nos esperaba, decidimos desviarnos unos metros para buscar un bar donde reponer fuerzas. Hostia, para encontrar un bar, tío, tenemos que subir hasta la carretera. Que está bastante empinado esto, ¿eh? Bueno, un bocata de salchichón y Sandra de queso. Tenemos que recuperar fuerzas porque vamos a subir a Villavieja para ver el castillo de Cornatel. Son 3 kilómetros de subida hasta los 800 metros de altitud. O sea, lo que hemos subido hasta ahora se queda en Braga. Lo vamos a hacer a las 3 de la tarde, con toda la calor. No aprendemos, tío. Con el estómago lleno las cosas se ven de otro color y salimos de Santalla con el propósito de hacer la subida al castillo de Cornatel. Y digo de hacer porque existe un atajo por carretera que evita este exigente tramo, pero nosotros siempre intentamos ser fieles al trazado oficial. Una agradable pista de tierra nos lleva a las inmediaciones del lugar conocido como Río Ferreiros, en donde solo queda la ermita de Nuestra Señora del Carmen, que destaca por su tejado de pizarra y su pequeña espadaña. Las flechas amarillas nos introducen en un sendero tupido de vegetación con un canal de agua muy útil. Muy pronto conectaríamos con la carretera nacional 536, la cual debemos cruzar para empezar la exigente subida hacia Villavieja y el castillo de Cornatel. Son unos 3 kilómetros donde ascendemos más de 200 metros de desnivel. Esto es una subida en condiciones, tío. Este trecho para biciclinos no es precisamente un paseo de rosas. La altitud ganada nos va ofreciendo buenas vistas del Bajo Bierzo, al tiempo que nos va presentando los riscos y barrancos que contiene este sendero. Qué guapo, tío. A medida que avanzamos, vamos echando la vista hacia el promontorio en el que se encuentra el castillo, el cual se va descubriendo cada vez más. En la subida agradecemos el pequeño pueblo de Villavieja. Aquí, en su zona baja, hay una iglesia dedicada a Santiago. Pero tenemos que seguir hacia su zona alta, donde hay una buena fuente en la que podemos reponer toda el agua consumida por el esfuerzo. Ah, esto es vida. La salida de este apartado pueblo, muy ligado a la historia de su castillo, nos abre paso a un precioso pasaje entre encinas y castaños, otro ingrediente más que hace que esta subida merezca la pena. Zombie de Walking Dead. Pero el premio de este tramo es su castillo de Cornatel, cuyos orígenes pueden remontarse a un asentamiento militar romano con motivo de la cercanía de las minas de oro de las Médulas. Hay documentos del siglo IX que nombran la existencia de un castillo llamado Castello de Ulver, que pasó en el siglo XIII a manos de la Orden Templaria y más tarde, en el XIV, fue propiedad del conde de Lemos. Es en este siglo cuando se le dio el nombre de Cornatel. En los siglos posteriores, las revueltas y conflictos sucesorios provocaron cambios de titularidad hasta llegar a los condes de Peñarramiro, que en el siglo XIX lo donan a Villavieja.
Dejamos detrás el castillo de Cornatel y empezamos el descenso hacia Borrenes. Hay que cortarse la uña, tío. Que si no después, tío, Y me lo dice que tiene coquina, ¿no? Por uña. te carga los tenis, tío. Si no, se traspasan. Son navajas. Mientras descendemos, comprobamos que estos montes también han sido víctima del fuego que desafortunadamente cada verano asola nuestro país. La fruta tomada prestada de esta mañana nos ayuda a continuar la marcha por esta carretera local que nos lleva directamente a Borrenes. Estoy asustada. Y además está buena. No está creada en laboratorio. Una carretera que hace las veces de calle principal, llamada Campelo, y que pasa por un agradable descansadero en donde en el siglo XVI se ubicaba antes un hospital de peregrinos. En la plaza del ayuntamiento hacemos una pequeña parada en el bar Marisol. Pues casi está cerrado. Por fin hemos encontrado la guía del camino de invierno. Si la guía no la encontráis cerrada, como nos pasó a nosotros, la podéis encontrar en el bar Mariló, en la plaza del pueblo de Borrenes. 20 euros. Yo creo que merece la pena. Bueno, aquí pues en Casa Marisol Tapas nos han tratado de puta madre. Rumbo a las médulas, que son ya las 6, ¿eh? Salimos del pueblo por la carretera local, aunque pronto tomaremos una pista de tierra por la que tendremos que realizar un tendido ascenso hasta nuestro destino de hoy, las médulas. Aunque el perfil no es exigente, sí es verdad que notamos el esfuerzo de ser la primera etapa, además del intenso calor de un sol al que miramos de frente en las horas de la tarde. La subidita que va hacia las médulas. Y ya quemaditos. Estamos ya tostados, las piernas hecho unas mojamas, pero ya queda poco, ya quedan 5 kilómetros por ahí. El trazado es agradable, pero sí es verdad que se echa en falta algo más de sombra. Un poquito de asfalto. Está así, ¿eh? Parece que no, tío, pero me cago en nada, cómo se agarra. El asfalto vuelve a la pista de tierra, donde ya se adivinan las primeras formaciones del singular entorno de las médulas. Las médulas han hecho derribar, pero ya empezamos a ver un poquito. Finalmente regresaremos a la carretera convencional CV 191-2 para encarar los últimos kilómetros hasta la localidad. Para allá está el mirador en el que se ve bien toda la estructura de las médulas, pero nosotros tenemos que llegar antes al albergue y además son 4 kilómetros ya a la hora que son. Nada más entrar en las médulas se respira un notable ambiente turístico propiciado, como no, por el conocido paraje natural que baña estas tierras. Nosotros en principio vamos directos a la búsqueda de Casa Socorro, deseosos de soltar las mochilas y de ponernos algo más cómodos. Alejandro. Ya estamos en Casa Socorro, el último tramo por carretera se nos ha hecho bastante duro, pero bueno, estamos aquí. Ya que estamos aquí, aprovechamos para realizar una pequeña incursión en el enclave, siguiendo el sendero de las Baliñas para visitar las galerías conocidas como la Cuevona y la Encantada. Las médulas están declaradas Patrimonio de la Humanidad y constituyen la mayor explotación aurífera a cielo abierto de todo el Imperio Romano. Las crestas rojizas que se advierten están creadas por la mano del hombre en su búsqueda incesante de oro. ¿Y cómo lo hacían? Pues por un sistema conocido como derrumbe de los montes, que consistía en excavar una serie de pozos y galerías sin salida al exterior. Después se rellenaban de agua hasta que la propia presión conseguía desestabilizar los cimientos provocando el derrumbe. Fruto de esta técnica y de la erosión del paso de los años, encontramos la cavidad de la Cuevona, que es la de mayor altura de las existentes. Si seguimos el sendero hacia arriba, encontramos la otra cavidad, llamada la Encantada, denominada así por el efecto de luz producido por una abertura, un efecto que nosotros no pudimos apreciar dadas las horas del día. Ya de regreso, apreciamos cómo la caída del sol
empaña todavía más de rojo el color de los farallones. Sin duda, estas son las mejores horas del día para obtener buenas estampas del enclave. Antes de ir a cenar, dimos una visual a la iglesia de San Simón, de arquitectura popular. Vamos a comer a la taberna Remona. Una buena cena, al aroma de la citronela y a dormir. Oye, ay. Vete conmigo, anda. Una buena almohada me hace falta a mí esta noche. Oh.